Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre el metabolismo, concretamente del metabolismo de los aminoácidos. Empezamos por la parte siempre, como hemos ido haciendo, del catabolismo, concretamente de los aminoácidos, en el que los aminoácidos experimentan una degradación oxidativa en las siguientes circunstancias. Bien en el recambio proteico, con una síntesis y degradación normal de las proteínas celulares. Si los aminoácidos, de hecho, liberados durante este proceso de recambio no son necesarios para la síntesis de nuevas proteínas, experimentan de hecho un proceso degradativo y puede tener lugar en el caso de los lisosomas, que son los orgánulos que contenían un pH de 5,5 y diversas enzimas hidrolíticas y proteolíticas especializadas, y además en los lisosomas es donde este catabolismo sucede mediante el caso de la autofagia, que os recuerdo que eran las pequeñas áreas del citosol que se rodean de membrana procedente del retículo endoplasmático y capturan las proteínas intracelulares, dando proteínas de membrana o ribosomales normalmente en ese proceso degradativo, o la heterofagia, una degradación de proteínas extracelulares capturadas por endocitosis, como sería el caso del LDL, del cual ya hemos hablado también en el metabolismo de los lípidos. También puede ocurrir no solo en los lisosomas, sino también en el citosol, y se produce a través de proteínas dependientes de calcio como la calpaína o a través de un complejo multienzimático denominado proteasoma, del cual creo que ya hemos hablado, si no me equivoco, en la degradación de los aminoácidos, con actividad proteasa que reconoce proteínas marcadas para su degradación. Este marcaje depende de la proteína ubiquitina y requiere de energía de ATP, además de que esa degradación la sufren las proteínas citosólicas y nucleares. Esto, como os digo, ya lo vimos en su momento en la degradación de las proteínas dentro de la bioquímica molecular y de la biología molecular. Pero también hay que tener en cuenta no solo el recambio proteico, sino también el que la dieta sea rica en proteínas que excedan las necesidades corporales. Por ejemplo, el excedente de proteínas se cataboliza y los aminoácidos no se pueden almacenar, por lo que al final hay que usarlos de alguna forma. Y la inanición o diabetes mellitus, que también se puede tener en cuenta ya que no hay disponibilidad de glúcidos y se degradan entonces los aminoácidos para obtener energía. Es típico, como digo, de algunos momentos puntuales en la vida. El proceso de degradación de los aminoácidos implica también otro tipo de características, por ejemplo, la eliminación del grupo amino, ya que los aminoácidos se metabolizan en el hígado y el grupo amino se transforma en amoníaco, que es muy tóxico y especialmente para el cerebro, por lo que una parte de ese amoníaco se recicla y se utiliza en la síntesis de nuevos aminoácidos, nucleótidos y otras aminas, y el exceso se convierte en urea para poder excretarlo por el sistema renal y o el sistema excretor. En principio, la eliminación también del esqueleto carbonado es importante porque puede procesarse hasta la oxidación total en el ciclo de Krebs o puede usarse para la síntesis de hidratos de carbono dependiendo de los 7 productos metabólicos que se originen en su degradación. Según el metabolito que generan, los aminoácidos pueden ser así. Si generan por una parte acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A, son aminoácidos conocidos como cetogénicos, y si generan piruvato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato u oxalacetato, son aminoácidos gluconeogénicos. De esto ya lo comentamos en su momento un poco por encima, pero ahora justo en el metabolismo de los aminoácidos lo vamos a ver muy en detalle qué quiere decir esto. En cualquier caso, la degradación del grupo amino que acabo de comentar también se puede hacer mediante distintos procesos. Uno de ellos es la transaminación de los aminoácidos. En el hígado, por ejemplo, los aminoácidos sufren la eliminación del grupo alfa-amino en un proceso denominado transaminación.
Las transaminasas transfieren de hecho ese grupo alfa-amino de los aminoácidos al alfa-cetoglutarato, que es el aceptor de los grupos amino procedentes de la degradación de muchos aminoácidos, para formar así el alfa-cetoácido correspondiente del aminoácido y el L-glutamato. Cuando se ha producido esto, el glutamato actúa como aceptor de los grupos amino de los aminoácidos y como dador de grupos amino para las rutas biosintéticas o para las rutas de excreción que conducen a la eliminación de los productos nitrogenados de desecho. En cualquier caso, todas las transaminasas tienen como grupo prostético el fosfato de piridoxal y catalizan así las reacciones reversibles mediante un mecanismo de reacción biomolecular de ping-pong, denominada así, o de doble desplazamiento. Las dos transaminasas más importantes y con gran interés clínico son normalmente la glutamato oxalacetato transaminasa o aspartato aminotransferasa, llamada por esto GOT o AST, y la GTP o ALT, que se denomina así a la glutamato piruvato transaminasa o alanina aminotransferasa. Estas dos son muy importantes. Por otra parte, la desaminación oxidativa también es importante. Se lleva a cabo en los hepatocitos, ya que el glutamato generado en esas reacciones de transaminación es transportado desde el citosol hasta la matriz mitocondrial, donde se elimina el grupo amino en forma del ion amonio mediante desaminación oxidativa. Está catalizada además por una enzima que es la L-glutamato deshidrogenasa y es la única enzima que puede utilizar tanto el NAD positivo como el NADP positivo, además dando una reacción reversible, de manera que la aminotransferasa más el glutamato deshidrogenasa en esa transdesaminación lleva a que algunos aminoácidos se saltan la ruta de transdesaminación y experimentan la desaminación oxidativa directamente. La enzima glutamato deshidrogenasa, que está sometida a modulación alostérica, puede estar activada por ADP y normalmente se inhibe cuando hay GTP. El amonio generado en el hombre, por ejemplo, se elimina a través del ciclo de la urea y en muchos otros organismos también, pero también hay otros mecanismos de eliminación que ya los iremos viendo cuando veamos el tema de la evolución poco a poco en todos los organismos. Veremos las evoluciones de los sistemas excretores, sistemas nerviosos, etc. Y probablemente entendáis que no solo hay un mecanismo, sino que hay muchos. Pero bueno, este es un ejemplo más pragmático o más directo que prácticamente casi todo el mundo conoce o le suena de algo. La mayor parte del amoníaco, en cualquier caso, en forma de amonio, se genera por desaminación oxidativa tanto en el hígado como en los tejidos extrahepáticos, pero existen otros procesos que liberan también el amoníaco, como por ejemplo la acción de aminoácidos oxidasas dependientes de FMN en el hígado y en el riñón, la acción de la serina y la treonina deshidratasas, ya que la serina y la treonina son aminoácidos que pueden desaminarse directamente y sufren además la acción de la serina y la treonina deshidratasas hepáticas dependientes del piridoxal fosfato, por lo que los esqueletos carbonados obtenidos en estas reacciones son el piruvato y el alfa-cetobutirato respectivamente. La acción de la ureasa bacteriana también es importante porque es una fuente importante de amoníaco para el hígado y está presente en las bacterias tanto intestinales y que catalizan la conversión de la urea en amoníaco y en CO2. Y la reacción de transaminación entre el glutamato y el oxalacetato para dar aspartato por acción de la enzima aspartasa, que origina también el fumarato más el amonio, que también podrá ser eliminado posteriormente. El transporte del amoníaco de los tejidos extrahepáticos hasta el hígado es un punto muy importante dentro de esa eliminación porque el amoníaco libre generado en los tejidos extrahepáticos es transformado en compuestos no tóxicos antes de ser transportado hasta la sangre. La glutamina, por ejemplo, posee 2 átomos de nitrógeno en vez de 1, lo que le convierte en una molécula idónea para el transporte de nitrógeno por el organismo, constituyendo así la forma no tóxica de transportar el amoníaco por la sangre. De hecho, la glutamina es el aminoácido más abundante en sangre y en la mayoría de los tejidos. Se forma por combinación del amoníaco con glutamato, por una acción de la glutamina sintetasa, que es la enzima que requiere además ATP para esa transformación. Es transportada al hígado, el riñón y el intestino principalmente, donde libera el nitrógeno amídico en forma de ion amonio por acción de la glutaminasa mitocondrial. Así, el amonio del intestino y del riñón se transporta hasta el hígado,
urea que será eliminada por el riñón posteriormente. Así pues, llegamos al ciclo de la glucosa-alanina o ciclo de Kuil, del cual hay que hablar porque la alanina también juega un papel importante en el transporte de los grupos amino al hígado, de forma no tóxica, por supuesto. Se produce en el músculo y en otros tejidos como la mucosa intestinal, donde el glutamato generado por transaminación transfiere su grupo alfa-amino al piruvato por acción de la enzima ALT, de la cual ya hemos hablado. La alanina sintetizada pasa así a la sangre y es transportada, por tanto, hasta el hígado. Una vez allí, se da la reacción inversa y se forma glutamato y piruvato. El glutamato, por su parte, está en las mitocondrias y sufre desaminación oxidativa para generar amonio y experimenta además una reacción de transaminación con oxalacetato para dar el aspartato, que por acción de la aspartasa originará el fumarato más el amoníaco, y el piruvato se utiliza para producir glucosa que vuelve de nuevo hasta el músculo. Este ciclo proporciona en principio al músculo esquelético un ejercicio de glucosa sanguínea que está elevada por el hígado a partir del esqueleto carbonado de la alanina. También la glutamina y la alanina transportan más de la mitad del nitrógeno del organismo, como ya hemos comentado, son de las más importantes. El ciclo de la urea o el ciclo de Krebs-Henseleit es conocido porque si los grupos amino de los aminoácidos no son requeridos para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros compuestos nitrogenados, son eliminados mediante su transformación en urea en el hígado y posterior excreción por los riñones. Según la vía metabólica existente para la eliminación del nitrógeno, los organismos se clasifican en amoniotélicos si se eliminan en forma de amoníaco, como es el caso de los peces teleosteos, de los cuales ya hablaremos; uricotélicos si se eliminan como ácido úrico y entonces conformarían las aves, reptiles e insectos; los ureotélicos, que si se eliminan en forma de urea poseen la enzima arginasa y por tanto pueden completar el ciclo de la urea, que esto sería la mayor parte de los animales terrestres, incluyendo también la especie humana, porque ya veremos que es parte de nuestra adaptación de intentar acaparar todo lo posible de agua en un medio como puede ser el terrestre, que evidentemente es una complicación la pérdida de agua y es algo que va en contra de nuestros orígenes a nivel evolutivo. Constando, por tanto, todo esto de 5 pasos enzimáticos, los 2 primeros tienen lugar en la mitocondria y los 3 siguientes en el citosol, requieren, por tanto, de transporte de membrana específicos para ciertos compuestos, y los pasos serían los siguientes. La síntesis de carbamil-fosfato en la matriz mitocondrial mediante la carbamil-fosfato sintetasa de tipo 1 es una reacción irreversible en la cual el primer grupo amino de la urea es proporcionado por el amonio procedente del glutamato en forma de carbamil-fosfato. También tenemos la síntesis de citrulina en la matriz mitocondrial, que se lleva a cabo por la ornitina transcarbamilasa u ornitina carbamil transferasa, que se encarga de que el carbamil fosfato ceda su grupo carbamilo a la ornitina para dar citrulina y liberar también el pirofosfato. La citrulina es transportada hasta el citosol. Y allí viene el siguiente punto, que es la formación de arginosuccinato en el citosol gracias al arginosuccinato sintetasa, que en este caso el segundo grupo amino es proporcionado por el aspartato, ya que está generado por transaminación a partir del oxalacetato y glutamato en la mitocondria y transportado hasta el citosol, que se condensa con la citrulina para dar el arginosuccinato del que estamos hablando. Esta reacción requiere de ATP y transcurre mediante la formación de un intermediario llamado citrulil AMP. La síntesis de fumarato en el citosol mediante la arginosuccinasa o arginosuccinato liasa es importante y será el siguiente punto, ya que la enzima corta el arginosuccinato hasta en fumarato y arginina. Esa transformación es que el fumarato entra en la mitocondria y se dirige hasta el ciclo de Krebs y luego a la gluconeogénesis, y la arginina es el precursor inmediato de la urea, por lo que es el único paso reversible dentro del ciclo de la urea de los que llevamos vistos hasta ahora. La formación de urea de 2 grupos amino en el citosol se lleva a cabo por la arginasa, ya que es la enzima que actúa sobre la arginina para dar urea y ornitina. La ornitina es transportada de nuevo hasta la mitocondria y se incorporará de nuevo en el ciclo para volver a producirlo, mientras que la urea se desplazará hasta el riñón y será eliminada por la orina. La arginasa en principio es una enzima exclusivamente hepática, por lo que el ciclo de la urea se da de forma completa solo en el tejido hepático para rendir urea. En otros tejidos como el riñón y el intestino, este ciclo se puede utilizar para la síntesis de aminoácidos como la arginina para que posteriormente lleguen hasta el hígado y generen más urea. La idea es
poder evidentemente eliminar todo este compuesto y todos los excesos, como hemos visto, de componentes. El balance energético en cualquier caso de todo este ciclo, tanto de todo lo que hemos visto de aminoácidos y sobre todo del ciclo de la urea, que es uno de los más importantes, se lleva a cabo mediante una molécula de CO2 más una de amoníaco más 3 de ATP más aspartato más 2 moléculas de agua van a producir urea, fumarato, también 2 ADPs más 2 PIs más AMP y más pirofosfato. En el ciclo de la urea se requieren 4 grupos fosfato de alta energía, 3 ATPs, pero el último ATP además sufre una escisión del pirofosfato y por tanto es equivalente a decir que en conjunto son 4 ATPs, ¿vale? Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.